por eso me pidió que le avise, pero a partir de la semana que viene ya estaría. Dale, decile que se quede tranquilo, que no hay problema, gracias. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Empezaron con las prácticas ya? No voy mañana a observar. Ah, Yo el miércoles doy la clase. bueno. Pobres pibes. Hoy me aprobaron la planificación. Estaba feliz como lombriz. ¿Y quién es tu profesor? ¿Madariaga? Curiel. No, Diego Uriel. Curiel. Uriel. ¿En qué escuela? En la 6, Ah, la media 6. Ahí en la media 6. Es más, en la misma aula que tuvimos clase por última vez en segundo año. Bueno. Espero que me traiga buena suerte. Igual nunca es perfecto, eso téngalo en cuenta siempre. O sea, es un simulacro, porque ustedes no son ni los dueños del aula, ni la clase, ni los pibes lo conocen. O sea, es como actores que están representando de profes. Digo, es casi un simulacro. Que hay que hacerlo bien, pero no deja de ser un simulacro. Cuando realmente empiezan a dar clase, ahí sí es lo más complejo, porque ya son ustedes los únicos responsables. Ahora es una especie de simulacro, para decirlo de alguna manera. Sí, encima los pibes me miraban como si fuera una curiosidad. Yo sentadito ahí observando primero, ¿no? Y tenían unas ganas de preguntarme, pero cosas mías. Pero ¿quién sos? ¿A qué venís? Me sentaron acá, claro. ¿A qué venís? Así que soy una especie de regalo de Papá Noel y Papá Noel, las dos cosas simultáneamente. ¿Diste, Ale? ¿Diste clase ya? ¿Diste clase? El ¿diste miércoles. clase? Hola, profe. Hola a todos. Voy hablando Hola, solo como hola a esto. todos. Profe, Ya tengo hasta el speech de la entrada armado. Sí. disculpe. No, necesito de usted, profe. A ver, si puedo ayudar, dígame. No, sí, yo hoy también, en el marco de lo que está hablando Alexis, también fui hoy a observar. Y el profesor me dijo que de intervención de Estados Unidos en Guatemala. Ay, qué macanudo que es. Hermoso tema. Bien. Muy específico. No, podría haber sido un poco más global, Centroamérica. Pero Podría haber sido Centroamérica. ¿No sabés qué dio Nicaragua, antes? por ahí. No, Nicaragua ya. en realidad le dio un cuestionario de 17 preguntas que abarcó 130 años, hoy en una hora y media. O sea que voy a tener que retomar, eso es lo que estuve hablando con el profe de práctica. Un poco voy a tener que retomar porque encima quiere que lo dé en dos clases. No sé si es un guatemalteco o qué, pero no sé si hay mucho. El profesor se sorprendió. Así que voy a tratar de dar, según como me dijo el profesor, la primera clase con Guatemala y la segunda retomaré un poquito Centroamérica, porque si no mucho material no tengo para dos clases. ¿Qué periodo te dio? En las preguntas, las preguntas sobre qué periodo, ¿no las tenés? No, me dijo, sí, por lo que yo anoté, por lo que están viendo los chicos, me imagino que es toda esa etapa de mediados de los 50, ¿no? Bien. Del siglo XX. No, porque entonces, para poder irme echando, fíjate bien que son esas preguntas, o trata de fijarte medianamente para retomarlas y para ver cómo la relacionás con Guatemala. Porque la verdad que no es uno de los temas. Te podría haber dicho la presión norteamericana en Centroamérica, la política norteamericana exterior, la CIA empieza a funcionar, si es la década del 50, digo, la Guerra Fría. Por ahí tendrías que Sí, él me dijo algo de Arévalo y Arbenz, creo que fueron revolucionarios. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Ah, sí? ¿Sabes que sí?
Bueno, buenísimo entonces. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver Cárdenas y vamos a ver Arévalo y Arbenz. Así que mira, la casualidad. Aprovecho. Ale, grabámela la clase, por favor. Pero para dos clases, necesito todo. no sé si te da, o sea, me parece para pibes para además a pibes de secundaria que son de tercero, quinto, bueno, quinto en sociales. Claro, porque si no, no tienen historia en quinto. Igual, Ari, vos fijate que el otro día, no sé si estabas cuando habló Curiel, dijo que una de las chicas fue a dar ya la práctica, viene como re adelantada a nosotros. Esta semana le tocaba, creo que la última. Dijo como que, creo que era María Paz. Les dio un cuestionario y los chicos tardaron como media hora. Y ella estaba como ahí medio ansiosa, ¿viste? Y Curiel le dijo, no le estás robando el tiempo a nadie. O sea que si un cuestionario te lleva media hora, nada, mandale, no pasa nada. Sí, por ahí el tema es que en vez de un cuestionario que se hace que los pibes no lo cumplen, porque en realidad tardan media hora porque no quieren saber nada, y si vos querés armar una clase para ir cerrando y que te pregunten, los pibes no te contestan nada, ¿no? O sea, ustedes vas a tener al profesor de prácticas en la clase. Me imagino que va a venir a pispear, así. Bien, porque por ahí te conviene buscar un texto. Para que lean un texto y de última, si hay que hacer preguntas, es frente a algo. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con las privatizaciones, meterlo dentro del concepto de populismo, porque es uno de los populismos clásicos. La Unit Fruit Company la puedo meter también. Exactamente, porque es la lucha contra la United Fruit Company y la privatización de esas tierras. Hay una serie de cuestiones que por eso digo, lo enmarcás en la Guerra Fría. Como para que sea más fácil para vos, porque si no es recital de memoria un tema. Por ese lado iba, por la Guerra Fría. Bien, entonces, bueno, con la Guerra Fría y además con este tema de los populismos, porque está Vargas, Cárdenas, Arévalo y Arbenz, como para una tratar canción de... de Arjona, profe, para... No, de Que Arjona guatemalteco. no tengo ni idea de Hay una cómo yo lo explico. canción de Arjona que se llama Si el norte fuera el sur. Sí, posta. Pero sí, porque está buenísimo. en un Gracias, momento Lili. habla, sí, en un momento dice algo de Guatemala, creo que dice algo de poner un Disneylandia en Guatemala, una cosa así es. Tenés razón. Está muy buena ese tema. Y si no está, la misma que se llama en realidad, Si el norte fuera el sur, es una canción que canta Serrat, que es un poema de Benedetti. Digo también. Bueno, También sí, hay una que canta Arjona, que no es de Arjona, es de un guatemalteco, que se llama Mojado, y habla básicamente de los inmigrantes y de la intervención de Estados Unidos. del paso a México, por México, ¿no? El tema Sí, y básicamente como son asesinados por Estados Unidos. ¿Quién lo canta, Valeria? ¿Mojado? ¿Es el tema? Sí, lo canta Arjona, pero en realidad es un poema de no sé el nombre, pero te lo voy a buscar. Pero la letra, la letra es genial. Buenísimo, sí, las voy a ver. Gracias. Después Vale está también ella y él, pero tiene más que ver con Cuba y Estados Unidos Sí, también. ese es Cuba y Estados Unidos. A mi juego me han llamado con Arjona. A mí no me gusta, pero la letra la conozco, o sea, no es algo que me apasione. Bueno, buenas noches al resto. Estábamos haciendo una reunión de práctica indirectamente. Es como deforme, ¿no? Es como agrandada la cámara. Se está ¿No? peleando. ¿Me ven bien? No, porque estoy viendo. Te vemos bien. Bueno, Te veo bajita. Qué malo que es. vas a fomentar el bullying en la escuela, vos. Ariel, el libro que publicó Alexis en la página, ahí es un manualcito de historia latinoamericana que tiene todos los temas. El de Eggers y Egerbras, sí. el de Egerbras y Mónica Gallego.
Ahí no me salía el nombre. Ahí hay una serie de, lo buscás por el capítulo y ahí es un manualcito para los pibes en realidad, pero no se usa en la escuela, porque es más denso. Y Alexis lo subió en el Classroom, así que fíjate por ahí para buscar algo. Bueno, terminada la reunión de práctica, vamos a empezar a trabajar con la clase de hoy. Espero que estén bien, que hayan disfrutado el Día del Estudiante. Para algunos por ahí es el último si terminan de cursar, que fue la semana pasada, porque nada, todo lo que termine de cursar ya después pasan a disfrutarlo cuando sean profes. Vamos a trabajar con esto de los populismos clásicos. ¿Se acuerdan que lo último que habíamos visto había sido Vargas? Y habían quedado un par más que nos habían quedado, por lo menos en la diapositiva que yo le había puesto, los había puesto como México, había puesto Brasil, México, Guatemala, Ecuador y Bolivia. Por las fechas, hoy trabajamos México y Guatemala. Y así Ariel tiene algo de letra, de casualidad. Bueno, vamos a empezar compartiendo. La idea es que si logro que veamos dos videitos chiquititos, como hicimos otra vez, ¿se acuerdan con Vargas? Que vimos algo, la idea es, lo que más me interesa en esta época de historia americana contemporánea, es ver a los personajes existentes y ver la relación que hay cuando entablan los discursos. O sea, hay discursos que son similares a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, de Perón. Digo, hay como una forma, una cadencia en hablar y una serie de cuestiones que son similares. Más allá de los tiempos, también casi simultáneos. Ahora vamos a ver que muchos, no en el caso de Cárdenas, pero en el caso de Arbenz, vivió en Buenos Aires. Digo, era el lugar a donde se venía a ver la experiencia de un populismo. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir. Ahí se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, la idea entonces es trabajar con México y Guatemala. ¿Se acuerdan que habíamos visto una serie de características que tenían los populismos? Bueno, ustedes recuerdan lo que habíamos visto nosotros de México, lo último. Voy a hacer una cosa para después volver. ¿Se acuerdan que de México nosotros habíamos visto la Revolución Mexicana de 1910? ¿Se acuerdan que en todo momento Mirés recalca que es un carrusel de revoluciones o de rebeliones y que no llegan en realidad a todo el primer periodo, luego del asesinato de Zapata, que es y en realidad y de Villa, no se llega a consolidar esa famosa revolución, ni se logra poner en pie esa ¿se acuerdan? Constitución del 17, donde el suelo era propiedad de los mexicanos. Sin embargo, había gran cantidad de empresas petroleras. Bueno, todo este periodo que nosotros que estamos trabajando desde Vargas en adelante, está muy relacionado con una serie de movimientos revolucionarios. Estos populismos son como pseudo revoluciones. Digo pseudo porque no es que cambian absolutamente el sistema, sino que dentro del sistema hacen todas las reformas que habían prometido. En el caso de México vamos a tener reforma agraria, que era que le debían a Zapata, que nunca se había cumplido. Va a haber este tema de poner en pie y en resultado esta constitución de 1919, primero del 17 y conformación del 19. Digo, hay como llevar la revolución a las últimas consecuencias, pero desfasado en el tiempo. Esperen que apago esto. No, acá.
Dicho esto, que era recordar, en realidad estamos en 1928, donde queda el último caudillo que había sido Obregón. ¿Se acuerdan de todos los que habían estado? Cárdenas, ¿sí? Habían tenido Madero, ¿no? Había habido una serie de movimientos revolucionarios o de algunos golpes entre ellos mismos, y el último que queda vivo en 1928 va a ser Obregón, que es asesinado por un grupo religioso que son los cristeros, los seguidores de Cristo, que son aquellos que se oponen de alguna manera a los movimientos revolucionarios por considerarlos herederos de la Revolución Rusa. En el momento que desaparece Obregón, cambia una forma de hacer política. Se establece Plutarco Elías Calles, que ya había estado participando, ¿se acuerdan?, en la revolución. Va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, el que después se va a transformar en el PRI, en el Partido Institucional Revolucionario. Y tiene una política muy particular que se la llama maximato. ¿Qué significa? Él es el presidente del partido, va a ir nombrando distintos presidentes cuando él no asuma, y lo maneja desde afuera. De alguna manera es la elección directa de quién lo va a acompañar, pero él dirige todo fuera de este contexto. Es así como luego de la presidencia de Calles va a aparecer alguien que no va a querer respetar este acuerdo, ¿sí?, de seguir el maximato. ¿Ustedes están viendo? Sí, sí. Porque me dice que recién ahora pueden ver. Por eso les pregunto. Bien. No, perdone, una duda. Dale. Ahora de corto. Sí. Este hombre, Calles, elige a los candidatos o elige a los presidentes. De alguna manera, designa a los candidatos desde este partido. A ver, el Partido Nacional Revolucionario, por ahí no lo dije, y el PRI van a ser partidos únicos en México, que son los partidos de la revolución. No hay otros partidos políticos. ¿Sí? La Revolución Mexicana había establecido eso, la existencia de partido único. Entonces, no había otro que se pudiera presentar. Por lo tanto, el presidente elegía al candidato. De hecho, se hizo así hasta el año 2000, más o menos, 98, 99. El dirigente se permitía en otros partidos, pero siempre era designado, el candidato era designado por la máxima autoridad del partido. ¿Sí? Para poder defender la revolución, así se había establecido desde la revolución de 1910. ¿Sí? ¿Eso me preguntabas, Alexis? Perdone, como yo la veo, me imagino que usted me ve. Sí. Yo no veo nada. Es más, no sé si ustedes están, espero que estén, pero bueno, nada. Sigo admitiendo. La idea es que se presenta como candidato a Lázaro Cárdenas y que estuvo apoyado por este maximato, o sea, Calles lo postula y empieza a establecer cuáles son los tipos de políticas. Y acá se produce una ruptura que obviamente tiene que ver con el periodo en el que estamos viendo, ¿no? Cárdenas, el periodo comenzaría en 1934 como presidente, o sea que estamos en un tema donde está por surgir o está surgiendo el fascismo en Europa, sobre todo el fascismo italiano, y este Calles, de alguna manera, él está a favor de esto y no está Lázaro Cárdenas. Entonces empiezan a separarse muy fuertemente Calles de Cárdenas. Cárdenas lleva adelante la campaña presidencial y logra, de alguna manera, tener una relación directa y ser elegido presidente. ¿Cuáles son las características de Cárdenas? Lo primero es que se acerca al campesinado indígena. Y algunos autores dicen esto de por opción e ideología. O sea, él hizo su alianza de poder político basada en las organizaciones sindicales campesinas, ligas agrarias
y en los sindicatos opuestos, en realidad, a lo que sería la Central Regional Obrera Mexicana, que es los CROM. O sea, fíjense que es similar a lo de Vargas, ¿sí? Comienzan, y podríamos hasta hacer alguna similitud con el peronismo, comienzan a tener una base diferente de la que hasta ese momento se encontraba en el poder. Una de las cuestiones que nos separa a la Argentina del resto de América, en este sentido, lo que yo les planteaba, en la Argentina había pasado el radicalismo, ¿sí? Y había habido una idea de las primeras reformas habían sido hechas por Irigoyen, había una idea de una clase media accediendo al poder. Aquí siempre estuvo en manos de la oligarquía, que era en realidad Porfirio Díaz, ¿se acuerdan? Y después había sido una serie de luchas donde, por un lado, Madero representaba determinados sectores, Zapata y Villa otros. Bueno, la idea que lo que logra hacer Cárdenas, por primera vez, es unificar al campesinado, que está organizado también en organizaciones sindicales, en las ligas agrarias y en estos sindicatos contrarios a esta central regional obrera. Si es central regional obrera, ¿a ustedes qué le parece, qué ideología es? Socialista. Es anarquista. Todas las que son regionales siempre sepan que son anarquistas. La FORA es la Federación Obrera Regional Argentina, es anarquista. ¿Por qué? Porque el mundo se divide en regiones, no en países. Porque el anarquismo y el anarcosindicalismo, en realidad, y también la ideología socialista, pero de ese socialismo de esa primera época, no acepta que sean por países, por eso son regionales. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que se llama regional, no importa el país de América, en Europa es otra la historia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay cosas que no podíamos traspasar de un lado a otro? Conceptos, ni populismo, ni oligarquía, bueno, tampoco lo de las centrales obreras. Cuando hay una central obrera que es regional, es o anarcosindicalista, socialista, o sea, tiene una ideología muy particular. Lo que hace Cárdenas es separarse de eso y hacer una organización, unirse con los obreros desde el Estado. Porque lo que va a hacer Cárdenas, lo mismo que había hecho Vargas, es darle poder al Estado, ¿sí? Para de alguna manera permitirle el acceso a todos aquellos que estaban fuera del sistema, que eran en líneas generales los indígenas, los campesinos y los obreros mal pagos desde esa época, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, así apago y los voy viendo, porque si no es como... No sé dónde está. Vamos por acá. Una de las cosas por ahí importantes, en realidad, es que se enfrenta directamente a Calles y lo expulsa en el 35, al año de asumir, y reasume de alguna manera el poder, teniendo idea de esto de objetivos revolucionarios agrarios similares a Zapata. Y toda la relación de su gobierno está en una relación siempre apoyando a las organizaciones obreros campesinas. Por otro lado, lo que va a hacer, a diferencia de los gobiernos que habían llevado adelante la Revolución Mexicana, es un sistema para fortalecer el sistema presidencialista, algo que se había destruido o se había impedido de que volviera después de lo que había sido el sistema de Porfirio Díaz. ¿Se acuerdan que era absolutamente presidencialista? Bueno, ahora se vuelve a la idea de un sistema presidencialista y que intentaba alejar del partido, ¿sí?, a los personalismos, sino que era solo la persona importante en este momento a cargo del partido era él, y el partido pasa a ser, este partido de la Revolución Mexicana, va a ser otro partido diferente al de Calles del Maximato, que va a ser compuesto por obreros, campesinos, militantes
socialistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que ya no es la regional, como verán es una CTM, o sea, una Confederación de Trabajadores Mexicanos, y no como antes, que era regional, obrera. Los campesinos, todo manejado a través del Estado y con políticas públicas designadas directamente por el Poder Ejecutivo. O sea que hay similitud con lo que estaba sucediendo en Brasil, que había sido antes, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, una consulta. Dale. ¿Cómo estás? En México, o sea, te pregunto porque no sé, desconozco. Cuando hablamos de campesinos, ¿estamos hablando de qué clase social? ¿Estamos hablando de indígenas o estamos hablando de criollos, digamos, así de una... En líneas generales, la mayoría de los campesinos son indígenas, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna especie de política para con los indígenas también? Ahora vamos a ver qué es la reforma agraria, porque le van a dar los ejidos comunales, les van a devolver las tierras a los campesinos como ejido comunal. O sea, no van a dividir la propiedad de los grandes propietarios, pero se las van a dar como propiedades de la comuna. Volverle a dar a los indios lo que le habían sacado. Digo, que era la reforma que pedía Zapata. No darle un pedacito de tierra a cada uno, el tema de una reforma agraria como propiedad privada, sino todo lo contrario. La idea es tener propiedades comunales. Estamos hablando de los descendientes de mayas y aztecas, ¿verdad? O también de algún otro por ahí dando vuelta. Sí, aztecas, mayas, había nahuac, o sea, había una serie de grupos, pero además no fueron exterminados en México totalmente. Así que había gran cantidad de herederos que a su vez se consideran, el tema es esto, se consideran indígenas. Es lo mismo que yo les planteara a ustedes con los mapuches. Claro, o lo mismo que pasa en Perú con los incas. Exactamente, se consideran así, o sea, no importa si era su bisabuelo y en el medio hay, en el caso de los mapuches hay un huinca, o sea, hay un blanco en el medio, no importa, se autoproclaman indígenas. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a continuar. Bueno, le decía esto de qué manera entonces va a llevar adelante el tema de su presidencia. Históricamente el partido se llamaba Partido Revolucionario Mexicano. Luego se va a convertir en del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional. El lema del partido siempre había sido una democracia de trabajadores. Y estaba establecido desde siempre, desde la época que estaba Calles, que se iba a garantizar el reconocimiento del derecho de huelga. Estamos hablando de algo que no tenía reconocimiento. La colectivización de la agricultura era la idea de poder hacerla en las tierras comunales. Intervención del Estado en la economía, educación socialista, igualdad político-social de la mujer. Las mujeres no votaban, por supuesto, no iban a la escuela. Garantías y libertades para los pueblos indígenas, seguro social, control de precios, construcción de viviendas, no intervención en asuntos de otras naciones, derecho de autodeterminación de los pueblos y combate a cualquier forma de opresión y de fascismo. Todo esto establecido, Lázaro Cárdenas lo vaya adelante junto con la más grande reforma agraria de México. Por ahí lo importante es que lo que va a hacer es distribuye 18 millones de hectáreas a las comunidades campesinas, ¿sí? Y además entrega 25 millones, va a ser la suma total, fuera del régimen de propiedad privada. ¿Qué significa esto? Que pequeños grupos indígenas o campesinos se quedaban con pequeñas unidades de producción, pero todas juntas les permitían
llegar a la autosuficiencia alimentaria, algo fundamental. Sí, recuerden que veníamos de la crisis del 29, el 30 en América Latina, y esto había significado desocupación, hambre y la salida del campo hacia las ciudades. Así que la idea era que se quedaran en las ciudades, y por eso va a establecer esta constitución de los ejidos, que son estas tierras comunales, donde además tienen un comisario ejidal que es elegido, como podían haber sido en los incas los curacas, digo, de alguna manera elegidos por los representantes, como representante, y a su vez la posibilidad de tener un banco de crédito que crea Cárdenas para estos ejidos, permitiéndole de alguna manera que tomaran crédito para poder financiar la producción. Además se le construye escuelas, hospitales. Hay una modernización, entre comillas, de un Estado que está absolutamente abandonado. Había crecido solo los centros industrializados, para decirlo de alguna manera, y el resto vivían directamente de la peor forma. Por eso es que va a ser este tema de modernizar todo México. Profe, estas tierras eran una de las críticas que le hacían a las reformas, porque las tierras no eran, digamos, muy fértiles, no eran una de las mejores tierras, entonces como que los campesinos tiraban la bronca. Obvio, y está bien que lo traigas esto. ¿Por qué? Porque el problema es que la mayor producción de las tierras se había utilizado durante muchos años para una sobreexplotación. Entonces, las mejores tierras se habían utilizado para el tema del azúcar, la plantación de nequén. Por lo tanto, prácticamente habían deforestado, de la misma manera que habían asesinado a los hombres, habían asesinado a la tierra en la sobreexplotación. Entonces había toda una discusión sobre Cárdenas y las propiedades. La otra cuestión era evitar, más allá que hace una serie de expropiaciones, la menor cantidad de expropiaciones posible, porque el tema es que tenía que pagarlas. Ustedes saben que las expropiaciones se pagan en todos los países, ¿no? A veces se pagan a precio vil, o sea, a un precio que establece alguien, pero la expropiación se paga. No existe esto de expropio y no pago nada, excepto que sea la Revolución Rusa, ¿no? O la Revolución Cubana. Digo, pero dentro del sistema capitalista toda expropiación tiene que pagarse. No significa que el pago que le den sea el que ellos, o sea, los antiguos dueños quieren como, o creen que es el valor real de la propiedad, ¿no? Una de las cosas importantes de Cárdenas, esta idea de que para él México es para los mexicanos. Y esto significa que lleva una política de nacionalización y va a nacionalizar ferrocarriles. ¿Se acuerdan que los ferrocarriles quién los había hecho en México? A ver, si no fueron los ingleses, fueron los Estados ingleses. Unidos. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿se acuerdan en el límite que era el que le daba las armas a Villa en la frontera norte? Pero además había ferrocarriles que, por otro lado, también pertenecían a los británicos y a los, especialmente británicos y norteamericanos. Y también es al que les va a expropiar en el 38 las empresas petroleras. Y transforma esa empresa en Pemex, o Petróleo Mexicano, nacionalizando los recursos. Bien, las nacionalizaciones tienen un gran consenso nacional, especialmente por el partido, obviamente, el que pertenece, los trabajadores, los campesinos, y también a la Iglesia Católica, que ustedes recordarán que la Iglesia Católica había participado en 1810, ¿se acuerdan?, con el cura Hidalgo y el cura Morelos, o sea que tenía una relación directa con, de alguna manera, con el campesinado. Bueno, vamos a ver si podemos ver esto. Ustedes me dicen si. Perdón, una pregunta. La iglesia mexicana, medio que corría por libre, porque muchas veces la iglesia solía apoyar el otro sector. Llama la atención tanta generosidad. Porque en realidad
era la iglesia que estaba cercana al campesinado. ¿Sí? No el alto clero, obviamente. Fíjense si llegan a ver. ¿Llegan a ver? No. Todavía no, una pantalla oscura. No, se escucha nada más, profe, la música. Se escucha la música, bien. Quiere decir, porque dice, en realidad acá dice, su función de compartir esta pantalla está en pausa. Entonces voy a tener que hacer algo, que no sé cómo, pero vamos a intentarlo. Porque si yo cierro, ahí sí ven. ¿No es cierto? No, profe. Pantalla en negro. ¿Sigue en pantalla en negro? No, profe, no se ve. Negro con rayitas, para ser exacto. Bien. Hice el error de cerrar. A ver si cerrando esto, aunque lo cerré. No me permite. A ver, no me permite. Quise cerrar para ver si podía abrir, pero bueno, a ver. Vamos a ver si ahora puedo compartir. ¿Llegan a ver? Sí. Bien. No, en negro, pero lo ven. Dice la expropiación petrolera. Ahí lo ven. Ahora bueno, se ve. La música, aunque les cause gracia, es muy similar a lo. ¿Cuál era la música que había tenido la Revolución Mexicana? Las Vidalitas, ¿se acuerdan que había toda una idea de una música muy particular? Bueno, esta música es similar. Digo por las dudas, aunque les cause gracia, pero es lo de la propaganda de la época. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. Con su águila descalza, vestida de chicana, vinieron los ingleses del suelo a perforar. Empresa de extranjeros llamada mexicana, que vino a nuestra patria para llevarse el capital. Allá no son los tiempos en que en la Gran Bretaña, cual reina de los mares, al mundo sorprendió. Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un llevón.
Bueno, es la misma publicidad que uno podía ver en el cine, ¿no? O sea, si uno piensa vieron en la publicidad en la Argentina que se hizo durante el periodo del peronismo, también había muchas de estas cuestiones. Digo, es una manera de comunicar, es una manera de explicar por qué hacían las cosas. Por ahí lo que me parecía importante, digo, más allá que les ha causado gracia, sí, la música, la forma de cantar, representaba de alguna manera un nacionalismo generado desde la revolución. De hecho, establecían aquello que el artículo 27 de la Constitución del 17 no pudo llevar adelante, porque las empresas no se querían ir bajo ningún punto de vista. Entonces la expropiación le da este poder a Cárdenas y lo que había hecho Cárdenas primero, antes de llegar a esto, había generado una base social y política que lo pudiera sostener. O sea, que son transformaciones que se van dando. Piensen que esta es del 34 al 40, es previo, si uno lo piensa, al peronismo. ¿Sí? O sea, que es previo, o sea, que estas cuestiones, la Argentina también va a ser nacionalización de un montón de cuestiones. Digo, son como las ideas que se iban desarrollando en América Latina, todas frente a la crisis del 30. O sea, frente a las cuestiones que se generaban en Estados Unidos por la crisis del 29 y el surgimiento del movimiento fascista y de lo que tiene que ver con lo que va a ser después el nazismo, de alguna manera hay un manejo de estas masas desocupadas, incorporándolas a partir de un Estado que es similar a lo que va a ser de alguna manera Estados Unidos. Porque Estados Unidos con Roosevelt lo que va a hacer es el New Deal, que es esto de un Estado de bienestar, ¿no? Apoyándose en la teoría de Keynes. O sea, de alguna manera repetimos todo lo mismo en América Latina. Insisto en esto, hasta en Estados Unidos, digo, insisto, en Europa otro es el camino. Sí, hay una centralización del Estado, pero es de otra manera. ¿Sí? Porque va a suceder con el fascismo y el nazismo, hay el tema de avanzar sobre el territorio del otro. Hasta acá no hay avances porque no hay periodo de guerra interna, ni siquiera de fronteras. Por lo menos en esta primer parte. ¿Preguntas? Me quedó Dale. una que decía que Truman no había eliminado el veto. O sea, me dio la sensación de que Truman lo había dejado como pasar. Y me pregunto si Cárdenas hizo una buena lectura del panorama internacional o qué diablo pasó. Es ¿no? que, porque lo mismo que hace Norteamérica y se considera capitalismo, cuando lo repite un país sudacá, ya es comunismo, vio cómo funciona. sí, el tema es que la situación era que no le estaban pasando bien en Estados Unidos y que no quería saber nada de meterse, porque el tema era cómo se terminaba esto. ¿Cuál había sido la opción? ¿Se acuerdan cuando hubo un problema con empresas en la zona de Atacama, en el Salar, en el Pacífico? ¿Cómo terminó cuando le quisieron tocar las empresas? Con una guerra, que fue la guerra del Pacífico. Estados Unidos no estaba en condiciones de mandar ejércitos a la frontera, a México, para sostener el tema del petróleo. Todo lo que le dice a las empresas, bueno, todo bien, pero yo no me embarco. Esto es en el 38. Ya había empezado, en realidad estaba a punto de empezar la Segunda Guerra, que empieza en el 39. No era el momento político, recién estaban saliendo de la crisis como para irse a una guerra. Es por eso que los abandona y los norteamericanos, las empresas norteamericanas protestan bastante sobre esto. Por supuesto que después vuelven a tener los pozos, ¿no? O sea, con el tiempo, los gobiernos neoliberales vuelven a hacer esta idea de volver a quedarse con las empresas petroleras, ¿no? La más fuerte era la Texaco, que era la empresa petrolera que está en Texas, o en Texas, que tenía la mayor cantidad de acciones. Bueno, nada, se termina transformando en esta Pretomax, de la empresa esta de petróleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Avanzo entonces. A ver. Profe, una consulta. Sí. En esta época
empieza también una industrialización. Sí, tienen una pequeña industrialización de sustitución de importaciones. Si el mismo modelo de las materias primas, o ellos mismos pudieron solventar esas materias primas, porque si, digamos, hay una política nacionalista y proteccionista, ¿ellos tenían materia prima para sostener esa política o tenían que de algunos elementos sí, porque además tenían el petróleo, y esto permitía de alguna manera el desarrollo de algunas fábricas, ¿sí? Y de algunas cuestiones importantes en industrialización. Había una industria textil importante, de alguna manera, y hay algunas pequeñas empresas, empiezan a generarse las empresas alimenticias, ¿sí? Estos productos que eran de la tierra los transforman de alguna manera a partir de enlatar o enfriar, digo, los empiezan transformando en productos de venta interno para poder abastecer el mercado interno, que después va a tener que termina negociando Estados Unidos, porque después cuando viene la guerra tiene que comprar alimento a alguien. Entonces también ahí hay como un reservorio, por eso tampoco la idea de intervenirlos, no era momento. Por supuesto que si esto hubiese sucedido en otro momento hubieran intervenido. Digo, esto mismo cuando sucede en Cuba, en el 59 Estados Unidos no tiene ningún problema de intervenir. Es otro contexto y otra posición de Estados Unidos frente a esta idea de la Guerra Fría. Todavía no habíamos llegado a la Guerra Fría. Todavía era solo el imaginario del poder que podía traer Rusia y el miedo que daba el comunismo, más allá de que había grandes sectores de exiliados comunistas. Desde Trotsky en adelante había muchos en México. O sea que era algo que se lo tomaba como algo respetable, no eran sus enemigos. Más enemigos era el fascismo. O sea, estaban como más compenetrados con una teoría nacionalista, pero más llegada al socialismo que a el fascismo y el nazismo. Entre otras cosas, si uno lo piensa, tiene que ver con una estructura nacionalista que va a tener Cárdenas, muy relacionado con evitar la discriminación, la exclusión, porque el que está discriminado es el indio y es el campesino y los afromexicanos, porque recuerden que había habido muchos esclavizados. Entonces, cualquier política similar al fascismo remitía a una exclusión de los que eran la base, de alguna manera, de este movimiento del Partido Revolucionario, ¿sí? O sea, si yo excluía por cuestiones étnicas a los indígenas y a los más pobres y a los descendientes de los negros esclavizados, me quedaba sin base. Digo, esto también, y esto es lo que proponía de alguna manera, lo que ellos veían que proponía tanto el fascismo como sobre todo el nazismo. ¿Alguna cosa más? Bueno, vuelvo, así por lo menos los voy viendo, porque eso de hablar. Bueno. Otra de las cosas importantes que hace. A ver si lo ven. Otra de las cosas importantes es todo el cambio que hay con la educación, ¿sí? Aunque parezca mentira, no había educación. Entonces, el programa de educación rural socialista tiene que ver con esto de compartir. Ellos lo llaman socialista, es lo que nosotros uniríamos a cooperativista, ¿sí? A la idea de cooperativas para tener, por eso dice la solidaridad, para tener en común elementos para poder prestarse, ¿no? Son como las cooperativas que se habían realizado en la Argentina mucho antes, en la década del 30, en la década del 20 y del 30, que tenía que ver con las ligas agrarias, ¿no? Con la idea de organizarse de alguna manera. Lo que va a empezar a hacer es
colocar escuelas primarias que van a ser regionales campesinas. ¿Qué es esto? Poner en las zonas campesinas escuelas. Cosa que no habían, solo las escuelas estaban en el centro. Crean el Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene que ver, y de la investigación científica, que tiene que ver con las universidades, pero también tiene que ver con las escuelas secundarias. Crea algo como el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional Indígena. ¿Qué significa esto? Del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indígena es el reconocimiento de los que estaban invisibilizados. Es volver a buscar las raíces indígenas que tenía México, ¿no? Volver aztecas y mayas en principio y a otras etnias. Y además, lo que hace, por primera vez había el castillo de Chapultepec, era la casa de gobierno, decide transformarla en museo, porque era de la época de la colonia, y traslada la residencia más alejada a una residencia nueva. Esto de alguna manera lo que está diciendo es que valoriza la educación, pero también valoriza a las culturas previas, ¿no? Esta idea de que México es producto de la fusión de alguna manera de las culturas indígenas y de los españoles. O sea, todo lo que hasta ahora se había negado en este momento, que había sido los científicos de la época, científicos, ¿se acuerdan que se llamaban los positivistas de la época de Porfirio Díaz, que habían negado eso y que lo importante era la ciencia, casi como el darwinismo social, o Sarmiento? De alguna manera lo que dicen, no, nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes. Esto le da la base, ampliar cada vez más su base y además el reconocimiento de los pueblos originarios de alguna manera. Y también comienza a hacer cosas que son fundamentales, como la Comisión Federal de Electricidad, un departamento de turismo, Secretaría de Asuntos Públicos, Departamento Autónomo de Asistencia Infantil, que es casi como lo que sería asistencia social, el tema de bancos, habíamos visto el de Ejidal y un Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, ¿no? O sea, Cárdenas en realidad en todo momento apoya a la ampliación del Estado y a su vez permite la llegada de refugiados republicanos, especialmente españoles, hacia Europa, que venían de Europa hacia México, ¿no? Esto, por supuesto, imagínense que venía todo bárbaro, menos para las clases altas. O sea, de alguna manera, yo lo que le estoy contando es la presidencia de Lázaro Cárdenas como populismo, pero con una oligarquía absolutamente en contra. Finalmente, en el 40, Cárdenas lo que hace es apoyar a Manuel Ávila Camacho como el delegado de su partido, que le va a ganar a este otro partido revolucionario de Unificación Nacional, que todavía existía, porque se acuerdan que le dije que el partido único era el PRI, cuando venga con posterioridad. Y en realidad, este partido, esta oposición de los sectores anticardenistas va a perder, pero Ávila Camacho lo que hace en todo momento es empieza a ponerle freno a todas las políticas que llevaba adelante Cárdenas, como la reforma agraria, o sea, la deja medio inconclusa, y además se va a alinear a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial por esta idea de las relaciones nuevas que empieza a tener con Estados Unidos. Y esto que aparece por acá, de alguna manera es similar a lo que habíamos visto, esta idea de la importancia de las manifestaciones, esto de que el pueblo esté en la calle, que aparecía en el videíto, lo que significaba los pozos petroleros y la relación de Cárdenas, sí, con los campesinos y demás. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, o sea, me genera mucha indignación el cambio, o sea, que lo apoya al piojoso que le empieza a tirar abajo a las cosas, ¿no? Porque da la sensación de que venían bien, con poca resistencia estadounidense,
Entonces, ya en el 40, qué sé yo. la resistencia es un poquito mayor, ya Estados Unidos ya está por entrar a la guerra, ¿sí? Y de alguna manera empieza como a sentirse el guardián de la paz, empieza como reacomodándose, tiene una carrera armamentista importante, y ya cambió la historia, no era lo mismo que le había pasado al principio del gobierno. Por otro lado, el frente anticardenista es muy fuerte. O sea, no solamente son los extranjeros. Ustedes piensen, ¿quién es Cárdenas? Y lo voy a decir vulgarmente. El que representa a los negros, a los pobres, a los indios, a lo peor de la sociedad pensada para los blancos, y además trae a los antifranquistas. Entonces, trae una serie de personas que están en contra de Franco, que es considerado por las alianzas más altas como un gran republicano que lleva adelante la guerra civil española. Y esto es como la escoria de la sociedad, ¿sí? Esto no es lo que le gusta a la clase alta. En el caso de Cárdenas, va a hacer el tema de las elecciones y de alguna manera Cárdenas no va a poder contra esto, no va a volver a formar parte del gobierno, y de hecho en algún momento tiene que exiliarse, obviamente. Esto vamos a ver después que salgamos de este periodo. Pero bueno, es como el movimiento revolucionario más grande dentro de para decirlo de alguna manera, fuera del marco de una revolución socialista, ¿se entiende? O sea, es absolutamente novedoso. Es lo mismo que Vargas. La diferencia es que es mucho más respetuoso de lo constitucional, porque cuando termina el mandato se va. O sea, no es que... ¿Se acuerdan que Vargas había hecho el Estado Novo? O sea, se había instalado y lo terminan sacando en un golpe de Estado. Acá es absolutamente respetuoso de la Constitución, porque es constitucionalista. Este es uno de los problemas que tiene Cárdenas. ¿Se acuerdan que había un grupo que era el constitucionalista, que era el de Madero, de alguna manera? Entonces, él era constitucionalista, él avanza sobre esa Constitución, lo que dice es: yo llevo adelante los ideales de la revolución y de la Constitución. Dentro del imaginario mexicano, Cárdenas es muy importante en la historia mexicana. Uno de sus sobrinos, que fue candidato a presidente, que estuvo como gobernador, pero después no resultó ser igual, que era Chapultepec Cárdenas, ¿sí? Que compitió en elecciones, porque además tenía hasta nombre indígena intencionalmente por su familia, no logró hacer lo que había hecho su antecesor, y en muchos discursos de AMLO, del actual presidente López Obrador, lo nombran a Cárdenas como el modernizador de la sociedad y el que le dio derechos, ¿no? Todos aquellos, si uno lo piensa, son las mismas cosas que habían prometido la revolución en el 10. ¿Se acuerdan que era esto de petróleo es nuestro, darle las tierras en una reforma agraria, educación para todos, dignidad para todos? Bueno, todo eso recién se hace del 34 al 40, y después, por supuesto, que vienen unas crisis con los avatares y la persecución de alguna manera de este tipo de gobiernos populistas a través de los Estados Unidos, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, vamos a pasar ahora a Guatemala, que era el otro tema entre Arévalo y Arbenz, que es también muy significativo, y sobre todo significativo como termina. No, esto, bueno, se ve que lo tengo abierto varias veces. Ahí está.
Bueno, la revolución, o sea, ¿qué sucede en Guatemala en principio? ¿No? Guatemala tiene una característica muy particular. Va a haber dos presidencias muy importantes. La primera va a ser reformista y la segunda realmente va a ser revolucionaria. La primera es de Juan José Arévalo y la segunda la de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Cómo se inicia todo esto? Se inicia a partir de una revolución que es muy importante y es recordada siempre en Guatemala, que es la revolución del 20 de octubre de 1944, que tenía como consigna Constitución y democracia, y era antiimperialista, agraria y democrática burguesa. Digo, palabras que no podíamos entender antes. Insisto en esto de el periodo, ¿no? Esta revolución tiene como dos etapas. Yo le decía, esta reformista de Arévalo, del 45 al 50, y la segunda que es del 51 al 54, que es el gobierno de Arbenz, que es la gran revolución. ¿Cómo comienza esta revolución de alguna manera? El que estaba en el gobierno, que era Jorge Ubico, en realidad era absolutamente autoritario y había empezado una movilización de los grupos universitarios, de los profesionales, ¿no? Todo el mundo reclamaba una autonomía democrática, especialmente de la universidad. Piensen, estamos en Guatemala, 1940, similar a Córdoba, 1918, manifiesto de la reforma universitaria. Se entienden cómo los tiempos son absolutamente diferentes, por eso Argentina es tan distinta de alguna manera, porque estas discusiones de la autonomía de la universidad en la Argentina se dan en 1918. Bueno, lo que hace en realidad el presidente, en vez de lograr algún tipo de negociaciones, pone estado de sitio, saca todas las garantías constitucionales y empieza en realidad a reprimir las protestas, y hay una manifestación importante de 311 figuras políticas, se llama el Memorial 311, que exigen de alguna manera la renuncia. El 1 de julio del 44 hay una huelga general y el presidente renuncia, pero el que asume como presidente había sido uno de los ministros de Ubico. ¿Se acuerdan que había pasado lo mismo en México? Cuando se había ido, no se presentaba Porfirio Díaz y había nombrado a su ministro de guerra, ¿no? Digo, de alguna manera la idea era seguir en el poder, aunque sea en las sombras. Esto había sido en julio, por eso les digo que en octubre va a ser... Claro, profe, delegar el poder al otro, pero a su vez manteniendo ese poder desde otro lado, pero lo delega, pero sigue teniendo el poder si quiere. Es lo mismo que el maximato que habíamos visto antes de Cárdenas. O sea, era como natural, porque no había, de alguna manera, una idea de partido político europeo con elecciones internas, más allá que algunas podían ser fraudulentas, pero digo, con elecciones en líneas generales para elegir los candidatos. Acá siempre el candidato era casi como monárquico, donde uno era elegido porque era ungido por el poder del que estaba, ¿no? Esta idea de no había manera de cambiar si no arreglaban con el que estaba en el poder, el cual no se terminó de... ¿En el 44? ¿En el 44? Sí. Sí, Valeria, no te entendí. Ah, bueno. Igual pareciera como que es una década en la que un poco se replica esto, ¿no? ¿Por qué ves que se replica? ¿Qué te parece? Y no mucho después, en Cámpora al gobierno, pero era el poder, digo, esto de poner... Pero ahí es diferente, ¿eh? Ahí es porque está proscripto Perón. Está bien, pero un poco es esta estrategia de otro nombre, pero sigue en el poder. Digo, siempre estas ideas como traídas un poco de Europa y después que en Latinoamérica se replican.
Sí, pero en realidad se replican diferentes. Sí, o sea, si no, no se podían haber sobrevivido a monarquías constitucionales en Europa. O sea, si se hubieran replicado realmente, no podría haber, al día de hoy, en España sigue habiendo monarquía y sigue habiendo condes, duques, digo, títulos de nobleza, como pasa en Inglaterra o en Gran Bretaña. Digo, más allá que nosotros lo tomemos como algo casi pintoresco, los palacios, eso no se tocó nunca. ¿No? Y cada tanto hay discusiones, quién sostiene, ¿se acuerdan cuando se separan los reyes, los príncipes, quién le paga el sueldo? Porque es el Estado el que lo termina pagando, porque la monarquía está sostenida por el Estado. Bueno, en América, esta es de alguna manera una característica diferente. Bien. Bueno, a ver. Bueno, el que asume en realidad... Te hago un comentario antes de continuar. Decime. Con el tema de las monarquías en América. Nunca existieron. O sea, lo más parecido fue lo que estaba en el virreinato con los virreyes, y hasta ahí llegaron, porque después, bueno, con el caso de Argentina, cuando Belgrano propuso lo de la monarquía inca, lo sacaron corriendo. Y en el resto de los... en Perú, con el tema de los... Todavía siguen, bueno, los descendientes de Manco Cápac y todos ellos siguen teniendo alguna que otra relación, pero están en España o tienen algún cierto linaje que no, pero es que yo dije eso. Reconocido. No tuvimos reyes, digo, mientras que el Estado en Europa lo siguieron sosteniendo las monarquías. Digo, teníamos ideas de partidos europeos, pero acá nunca se pusieron reyes. No, yo no dije que había reyes. Lo que digo es, en América no hubieran sobrevivido porque los movimientos fueron totalmente diferentes. Pero bueno, tampoco puedo asegurarlo, pero no, nunca dije que había reyes. Por las dudas, a lo mejor me expresé mal. Bien, bueno, comienza entonces este nuevo presidente. Ustedes se acuerdan que había renunciado Ubico y había asumido Ponce. Cuando asume Ponce empieza a dar alguna de las demandas, satisfacer alguna de las demandas posibles de los estudiantes, levanta alguna reforma política, permitir convocar elecciones. Pero acá había un problema muy grave, ¿sí? Y es que en El Salvador, muy cercano a Guatemala, obviamente, en 1935 ya había habido una reforma agraria. Uno de los temores mayores de la oligarquía de Guatemala, ¿sí?, era que se replicara esto de la posibilidad de una reforma agraria. Había pasado en México, había pasado en El Salvador, no fuera cosa que también sucediera en Guatemala. Y acá hay alguien como muy poderoso que va a ser, vamos a ver, la United Fruit Company, que es dueña de gran cantidad de propiedades. Esta va a ser la diferencia. Así que nada, la respuesta de Ponce en realidad fue, cada vez que había manifestaciones, la represión genera el asesinato del director de un diario opositor. Como conclusión, huelga general. 20 de octubre se realiza una insurrección militar dirigida por Arbenz y Arana, que en realidad lo que hacen es acompañarla de un alzamiento cívico y
tienen gran apoyo del pueblo guatemalteco y triunfa la revolución, 20 de agosto del 44, y se materializa en una constitución en 1945. Bien. Es ahí donde se forma, a partir de lo que había sucedido con esta revolución, es prácticamente un golpe de Estado, se forma una junta revolucionaria entre los que forma parte Arbenz, y se nombra, en realidad, la posibilidad de nuevas elecciones. Allí gana Juan José Arévalo, que había sido un maestro de escuela universitario y que había vivido muchos años en la Argentina. Él fue el presidente de la Revolución Guatemalteca, porque se acuerdan que tenía dos partes. Bueno, del 45 al 51. La primera conquista es aprobación de códigos de trabajo en el 47, reconocimiento de los sindicatos rurales, convenios colectivos, derecho a huelga, ampliar el voto, sobre todo ampliar el voto, una de las cosas que era normal en Centroamérica, a los analfabetos, porque estaba establecido el voto calificado. No solamente eran las mujeres que no, sino que después eran hombres y mujeres, pero que sabían leer y escribir, por lo tanto eran solo de algún sector determinado, y después se amplía a hombres y mujeres analfabetos. Esta idea de la ley de vagos, sí, que la ley de vagos lo que hacía era, de alguna manera, cuando alguien era similar a lo que había pasado en la Argentina en la época del Martín Fierro, de alguna manera, aquellos que no estaban con relación de trabajo en algún campo podían ser llevados. En el caso de la Argentina era para la campaña, la más llamada campaña del desierto, pero del desierto anterior, ¿no? A cualquier campaña en contra de los indios, para decirlo de alguna manera, y acá lo que se hacía era, se los hacía trabajar, ¿sí? Como no tenían trabajo fijo, trabajaban para las grandes propiedades. Así que, nada, todo esto fue muy fuerte, porque Arévalo hace modificaciones tan fuertes que se enfrenta con estas élites gobernantes. Tuvo azonadas de golpe de Estado. Piensen que, a diferencia de lo que pasó en Argentina, acá no había habido nunca un golpe de Estado, ¿no? Nosotros habíamos tenido el del 30. Logró que no lo derrocaran y nombra, siempre fue ministro de Defensa, Jacobo Arbenz. Lo que va a hacer Arbenz se va, o sea, en realidad, cuando son las elecciones, renuncia a su cargo y decide hacer la campaña electoral. Aquí la diferencia es que tenía una gran formación intelectual, estaba formado en esta idea del capitalismo nacional, limitar a la aristocracia terrateniente, y especialmente vamos a tener el tema de la United Fruit Company. La revolución guatemalteca con Arbenz, o sea, es como que se profundiza, tiene un contenido agrario, antiimperialista y antifeudal. Lo antifeudal está relacionado con estas grandes empresas, ¿sí? Que eran las dueñas de todo, o de los terratenientes guatemaltecos que tenían, en realidad, aunque parezca mentira, todavía la propiedad de las personas pegadas a la tierra, ¿no? Con el tema de los indígenas. Por supuesto que va a ser apoyado por los sectores campesinos, los sectores obreros nuevos, por todo aquel que se beneficie de alguna de estas políticas agrarias. Tuvo un programa de desarrollo de una gran reforma agraria, y uno de los problemas que tenía, que para hacer la reforma agraria tenía que atentar contra la United Fruit Company, porque tenían tierras. Las diferencias fueron importantes, la compañía se la pasaba despidiendo trabajadores y decía que eran sus tierras, y por eso tenía sus propias leyes, y esto llevó a que Arbenz intentara las primeras, de alguna manera, reforma agraria, ¿no?
Una de las características por ahí es que o sea, lo que tenía Guatemala en líneas generales era una economía basada en lo agrícola, ¿sí?, en las frutas por un lado y en los cafetales por el otro, que no tenía históricamente demasiada industrialización, y que había una carretera, o sea, una ruta al Atlántico y un puerto de Santo Tomás, pero ese estaba hecho con capitales norteamericanos. En el 1952, realiza la Ley de Reforma Agraria. Y esto era terminar con estas propiedades feudales que venían desde la época de la colonia y empezar a desarrollar una producción diferente, agrícola, para poder exportar, pero además una industrialización, que en este caso no era como en México que había, sino que acá no había. Al punto tal estaba atrasado, entre comillas, en sus derechos las personas, que existía todavía la servidumbre, ¿sí?, y las prestaciones presenales gratuitas de los campesinos. Esto que eran, esta ley que había Arévalo sacado de alguna manera, que eran los vagos. Era gratuita, como no tenían trabajo, tenían obligación de trabajar gratuitamente. A cambio de eso, se les daba casa y comida, o sea que eran esclavos. Había incluso todavía repartimiento de indios, que habían quedado como propiedad de los españoles, que eran aquellos terratenientes después de sus hijos. No utilizaron toda la tierra, sino que empezaron con las tierras de propiedad estatal, y la reforma iba avanzando sobre todas aquellas que se podía hacer. Ya en el 54 el presidente decide expropiar, ¿sí?, una cantidad de tierras importantes y entregárselas con título de propiedad casi a 100.000 familias. Imagínense lo que estaría pasando en la cabeza por la oligarquía, año 54, ¿sí? Ya estamos en el periodo de Guerra Fría, ya es distinto a lo que estaba pasando en México, ¿sí? Ya había terminado la guerra y acá la Unión Soviética era vencedora por un lado y por el otro Estados Unidos. Así que todo esto de reforma agraria olía a comunismo, y esto hace que sea absolutamente complejo. Bueno, ¿quiénes son los que se ponen en contra? Obviamente los dueños de las fincas, o sea, de estas propiedades, la Iglesia Católica, los Estados Unidos y la Unión Fruit Company, ¿no?, ya que le habían sacado parte 162.000 hectáreas. La conclusión de todo esto es que Arbenz había pasado de ser alguien simpático en un país como Guatemala a ser realmente una molestia para Estados Unidos. Y lo que se va a hacer, aunque parezca mentira, es la primera vez que la CIA interviene, ¿no?, para hacer un golpe de Estado en un país latinoamericano. Hasta ahora eran las empresas, pero como la United Fruit Company era una empresa muy fuerte de capitales norteamericanos, lo que va a suceder ahora, como novedad, es que la CIA financia los sectores anticomunistas y hace una invasión hace una especie de invasión paramilitar. La realidad es que lo que va a suceder es que ante el temor de la invasión, el ejército le pide la renuncia a Arbenz, que va a renunciar el 27 de junio del 54. O sea, fue una revolución muy, muy importante, porque le cambió la estructura política, económica y social de un país como era Guatemala. ¿Preguntas hasta acá? No había sido, perdón, porque no llegué a leer bien todo el texto de las diapositivas, a veces por la rapidez, el que había hecho un puerto nuevo que después se lo bombardean, se lo hacen pomada. Sí, en realidad estaba dentro de todas las políticas que le van a hacer a... O sea, todo lo que proponga, sí, porque empieza a industrializar, necesita, bueno, todo va a ser de alguna manera destruido. Digo, es como el primer
Lo importante es que es el primer golpe de Estado amparado por el gobierno norteamericano. Después vamos a estar acostumbrados, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué no pasó en México? Porque en México tuvimos una situación diferente. Ven como el contexto internacional, sí, mientras que deciden no atacar a los mexicanos cuando expropian las empresas petroleras, acá lo que dicen, no muchachos, la compañía no se toca. Sí, Ariel. Disculpe. El tema de la United Fruit Company, no sé, ¿hasta cuándo dura, digamos? Si es que termina. Todavía existe. No existe con el poder en América Latina de la misma manera, pero sigue existiendo la empresa. Y no sé si ahora, no se fusionó, pero fue una empresa que hasta los 90 funcionaba vívidamente. Y en América Central fue muy fuerte. Y después los gobiernos terminan negociando porque la empresa quedó a trabajo. Sí, además la United Fruit Company tiene una política de enclave. Sí, esto de compro la tierra y dentro de la tierra hago lo que quiero porque es mía. Y esto significa que utilizo leyes propias, dinero propio, no les pago y les pago con bonos para que compren en mis almacenes. Y les descuento lo que gastan de vivienda porque no salen, ¿no? Termina siendo como un sector militarizado en sí mismo. Y Arbenz era ministro de guerra, así que me imagino que era militar. Sí, había participado del golpe de Estado. Bueno, y después se ve que le hacen un golpe de Estado. Vi en el Power que decía que los militares por miedo no llegan a la invasión norteamericana. Porque había una posible invasión anticomunista por este tema que estamos. La CIA. ¿Pero pierde él el apoyo militar? Sí. Es que le tienen miedo a Estados Unidos. Además, ya se les había ido de las manos lo que venía haciendo Arbenz. Se le había ido al otro lado, digo, para lo que podían pensar en esa época. Era comunista, entre comillas. Sí, si bien había estudiado sobre socialismo, bueno, eran las ideas del momento, pero era muy peligroso. Es previo a lo que va a ser Cuba. De alguna manera podía haber sucedido en Cuba, podía haber pasado antes en Guatemala que en Cuba, como podía haber sido lo que vamos a ver la semana que viene, lo que va a pasar en Bolivia con la revolución del 52, que también va a ser un movimiento revolucionario muy fuerte. Estamos pensando en sociedades semifeudales. Por supuesto que estoy diciendo una categoría que no existe en América Latina, no, porque en realidad no hay feudalismo en América Latina. Esa es lo estoy extrapolando, pero lo que quiero decir es similar a lo que había quedado de la colonia. No había cambiado la estructura, ni social, ni política, ni económica, ni la estructura. Esta idea de vivían pegados a la tierra y trabajaban bajo las órdenes de un patrón, de la misma manera que habían sido los españoles. Insisto, todo esto, lo mismo va a pasar en Cuba. Digo, esto es lo que generan los movimientos revolucionarios frente a la nada de derechos. La United Fruit Company es la que tiene el logo de Chiquita Banana, es la de la banana rumbera. Ahora tiene eso, antes tenía un montón de frutitas. Tenía una banana, una manzana, una pera, o sea, digo, ese era el logo histórico. Pero además se había hecho un desastre ecológico, ¿no? Sí. Cuando decide la United Fruit Company incorporar como valor agregado a las frutas, sobre todo a la banana, los cajones de banana. Para hacer los cajones, arrasa con cuanta madera encuentra. Entonces, tala todos los bosques. Esto también hace que no solamente arrasaron la tierra, o sea, arrasaron a la gente, sino que arrasaron la tierra. Y de eso no pudo recomponerse América Central. Digo, hay una destrucción ecológica muy fuerte porque necesitaban árboles. Y bueno, ¿qué problema hay? Si somos dueños de todo. ¿Sí? Preguntas. Profe, ¿qué pasó con el campesinado? ¿Ellos apoyaron la intervención de Estados Unidos o cómo? No, después lo que vino fue la represión.
como pasó todos los movimientos que existieron en la América Latina. Digo, es como si yo le dijera así, en el peronismo el movimiento obrero aceptó que lo hayan hecho un golpe de Estado a Perón. En líneas generales no, porque existieron en la resistencia. Digo, hay como los movimientos, no es que, lo que pasa es que no tienen cómo enfrentarse frente a las Fuerzas Armadas, y acá especialmente frente a las Fuerzas Armadas norteamericanas, que no entraban. A ver, ¿en qué habían cambiado? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que los marines desembarcaban? No, venían los marines, generaban una policía. ¿Se acuerdan cuando vimos esa política del garrote? Ahora no iban a hacer eso, ya no les convenía poner marines. ¿Qué es lo que van a hacer? La CIA empieza a contratar acá anticomunistas. En Cuba van a ser anticastristas cuando quieran hacerlo de Bahía de Cochinos. Digo, de alguna manera es como una nueva política a través de el servicio de inteligencia que tiene Estados Unidos. Y si se expropia lo de las hectáreas de la UFC, digamos, ¿no se las sacaban de encima y listo? No, porque salía Estados Unidos a defender. No había manera, tenían que ir a una guerra. El problema existe, que habían dado armamento. Y una de las cuestiones que va a decir Arbenz, entre otras cosas, es que no va a poner al pueblo a que lo masacren, porque es así. O sea, terminaban en guerras civiles, no quedaba mucha opción. No se sabía qué era el día después. Nosotros estamos viendo ahora con el diario del lunes. Estamos pensando en un periodo donde están saliendo de la guerra, digo, donde todavía todo es muy incierto, donde por un lado tiene mucho miedo. América está inflada, ¿no? Que viene de ganar la guerra y se ya es la dueña del mundo. Superpotencia, claro. Digo, esto también, que no es lo que pasó en México. Era otro Estados Unidos. A veces son los contextos. Sí. Poner esto para finalizar. Si me sale ahora con esto o no. Creo que si aprieta la tecla control, profesora, la habilita a ir al enlace directamente, cliqueando. Para que Muchas gracias. Yo tengo esta lentitud. Ahora no me lo, a ver si me lo deja compartir. Ustedes no lo están viendo porque me dice que me dejó de compartir. Yo estoy viendo la pantalla. ¿Ah, sí? ¿Están viendo? Pero no el video. Ah, no el video. Quedaron en esta pantalla. En la presidencia de Jacobo Arbenz. No en esta, porque acá me dice que no me deja compartir. A ver, vamos a probar. Si yo dejo de compartir esta y entro en esta, a ver si me deja compartir esto. A ver, vamos a probar. ¿Ahí? ¿Lo ven? Sí, ahí se ve, profe. Bueno, Ahora se ve, profe. esta es, vamos a ver un pedacito nada más. Es el discurso de renuncia de Arbenz. ¿Por qué se va? Yo para que escuchen cómo estamos en 1954. Profe, ¿lo puede poner en pantalla completa? Sí. A ver si me da así. ¿Ahí? Perfecto. Gracias. Han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frontera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país
han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esta barbaridad? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Bien, después se los dejo. Ven cómo hace esto de... Estos discursos los vamos a escuchar, y ustedes si están viendo Argentina lo van a escuchar siempre. O sea, los militares es en defensa del comunismo, y en realidad lo que dice Arben, por eso me pareció interesante escucharlo, lo que Arben dice claramente, acá el problema es la compañía, es los intereses económicos y políticos de esta compañía, no los que han traído la posibilidad de se comienzan las bananeras, empiezan a matar a los campesinos que se oponen, empiezan a traer aviones, dicen, no, nosotros no tenemos fuerza aérea, ¿no? O sea, acusan, y creo que lo más claro de Arben es, me van a destruir a mí porque tienen miedo que nos contagiemos. Entonces, o sea, que se contagie América Latina. Sí, anda Natalia, ahora tomo lista para que se puedan ir. Digo, por eso me pareció interesante. Igual, yo se los voy a mandar para que lo vean. Es interesante como movimiento, y vamos a trabajar la próxima, las que nos quedan, en realidad que tenía que ver con los movimientos. ¿Cuál es mi idea? Terminar con esto y llegar a la década del 60 para poder llegar a Cuba y ver qué otro proceso revolucionario, y ver si podemos hacer esto de los 60, los 70 hasta los 80 como mínimo, para ver que lo que pasó en la historia argentina es similar, al punto tal que el plan Cóndor inventado por la dictadura de América Latina es porque todos los países tenían las mismas características, ¿no? O sea, avanzan sobre los ciudadanos de todos los países de América del Sur. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. Bueno, profe. Les tomo lista. Así se pueden ir.